Fui a Jerusalén a destruir la fe cristiana. Llevaba 3 años preparándome. Documentos, manuscritos, fuentes enemigas. Tenía todo listo para demostrar que la resurrección era el fraude más grande de la historia. Lo que encontré me dejó sin palabras. Mi nombre es Javier Morales. Soy historiador, documentalista y hasta hace 5 años era ateo. Completamente ateo. No agnóstico, ateo. Creía que la religión era opio para las masas y que los cristianos eran víctimas de una manipulación histórica de 2000 años. Especialmente la resurrección. Esa era mi obsesión, demostrar que nunca pasó. Y lo intenté, con todo lo que tenía, con cada método forense, cada documento, cada manuscrito que pude conseguir. 3 años de mi vida dedicados a un solo objetivo: silenciar para siempre la mentira más grande jamás contada. Pero cuando abrí esos archivos en la Universidad Hebrea de Jerusalén, cuando vi esos documentos con mis propias manos, algo cambió. No fue fe lo que me convenció, fue evidencia. Evidencia que no podía negar. Evidencia que me silenció por completo. Antes de continuar, quiero que sepas algo. Oro por cada suscriptor de este canal. Leo sus nombres, veo sus comentarios y los llevo ante Dios. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Únete a esta familia. Padre, por cada persona que está viendo esto, por cada corazón que busca la verdad como yo la busqué, revela tu realidad. Que no tengan que pasar por los años de dolor y vacío que yo pasé. Amén. Ahora déjame mostrarte lo que encontré. Empecemos por donde empecé yo, los enemigos. Si quieres destruir una mentira, no le preguntes a los creyentes, les preguntas a los que la odian. Y en el siglo I había muchos que odiaban a los cristianos. Empecé con Tácito, historiador romano del año 116 después de Cristo. Tácito despreciaba a los cristianos. Los llamaba una superstición perniciosa, pero escribió algo que me perturbó profundamente. Christus, de quien deriva este nombre, fue ejecutado por el procurador Poncio Pilato durante el reinado de Tiberio. Momento. Este hombre odia a los cristianos, pero confirma la existencia histórica de Cristo y su ejecución. ¿Por qué un enemigo confirmaría un hecho básico si pudiera negarlo? Después fui a Plinio el Joven, año 112, gobernador romano, escribiéndole al emperador Trajano sobre el problema cristiano en Bitinia. Plinio describe cómo los cristianos cantaban himnos a Cristo como a un Dios y se reunían antes del amanecer. Esto es solo 80 años después de la supuesta crucifixión. 3 generaciones. Si Cristo nunca existió, ¿cómo es posible que ya hubiera comunidades establecidas cantándole himnos como a Dios? Pero aquí viene lo que realmente me molestó. Plinio menciona que muchos cristianos abandonaron su fe cuando fueron amenazados con tortura, pero otros prefirieron morir. ¿Morir por qué? Por una mentira que ellos mismos inventaron. Eso no tiene sentido psicológico. Las personas no mueren por mentiras que saben que son mentiras. Mueren por mentiras que creen verdades, o mueren por verdades, nunca por mentiras conscientes. Luego están los judíos. El Talmud de Babilonia, compilado entre los siglos III y V, pero conteniendo tradiciones mucho más antiguas. Los rabinos no tenían ningún interés en promocionar el cristianismo, al contrario, pero incluso ellos admiten que Jesús existió. Lo llaman Yeshu HaNotzri, Jesús el Nazareno, y reconocen que fue ejecutado. Su única discusión es sobre el método y las razones, no niegan el evento. ¿Por qué los enemigos más acérrimos del cristianismo confirmarían la existencia y muerte de su fundador si pudieran simplemente decir nunca existió? Sería mucho más fácil, ¿no? Pero no lo hacen, porque no pueden, porque había demasiados testigos, demasiadas personas vivas que recordaban. Pero vamos a los números. Esto fue lo que realmente me quebró. Jerusalén en el año 30 después de Cristo tenía una población base de aproximadamente 80.000 habitantes. Durante la Pascua esa cifra se disparaba hasta 250.000 personas. 250.000 de judíos de todo el Imperio Romano convergiendo en una ciudad de 12 kilómetros cuadrados. Para que te hagas una idea, eso es como meter toda la población de Caracas en el casco histórico. La densidad era brutal. Todo el mundo se conocía, o conocía a alguien que conocía. En ese ambiente, ¿cómo inventas la historia de un hombre que supuestamente causó disturbios en el templo, fue arrestado públicamente, juzgado por Pilato, crucificado en el Gólgota y resucitó 3 días después? ¿Cómo inventas eso en una ciudad donde 250.000 personas podrían contradecirte inmediatamente? Es imposible, sociológicamente imposible. Y luego están las mujeres. Este detalle me obsesionó durante meses. Los 4 evangelios coinciden en algo que ningún judío del siglo I habría inventado jamás. Las primeras testigos de la resurrección fueron mujeres: María Magdalena, María la madre de Santiago, Salomé. En la cultura judía del siglo I, el testimonio de una mujer no tenía validez legal. Literalmente no contaba en un tribunal. Era como no tener testigos. Si estás inventando una historia para convencer a judíos del siglo I, jamás pondrías a mujeres como testigos principales. Pondrías a Pedro, a Juan, a hombres respetables. Pero los evangelios no hacen eso. ¿Por qué? Porque no estaban inventando, estaban reportando lo que realmente pasó. Y lo que realmente pasó era tan escandaloso, mujeres siendo las primeras en ver al Cristo resucitado, que no se atrevieron a cambiarlo, aunque fuera socialmente problemático.
Ok, pero vamos a la arqueología pura, el osario de Caifás, descubierto en 1990 en Jerusalén, un osario del siglo I con la inscripción Yosef Bar Cayafá, José, hijo de Caifás. Es el osario del sumo sacerdote que presidió el juicio de Jesús según los evangelios. Este hombre existió, no es un personaje mitológico. Tenemos sus huesos, tenemos su tumba. El juicio realmente ocurrió. Después la inscripción de Pilato, descubierta en 1961 en Cesarea Marítima. Una losa de piedra con la inscripción latina, Pontius Pilatus, praefectus Judae, Poncio Pilato, prefecto de Judea. Confirmación arqueológica directa del hombre que los evangelios dicen que ordenó la crucifixión. No es mito, no es leyenda, es historia documentada en piedra. Pero aquí es donde las cosas se pusieron realmente intensas para mí. Empecé a estudiar los patrones de muerte en el siglo I, crucifixión específicamente. Los romanos perfeccionaron este método precisamente porque era humillante, doloroso y público, pero también porque era infalible. Nadie sobrevivía a una crucifixión romana ejecutada correctamente. Nadie. Los soldados eran profesionales, su trabajo era matar. Si un prisionero escapaba o sobrevivía, ellos pagaban con sus propias vidas. Por eso quebraban las piernas de los crucificados, para acelerar la asfixia. Pero según Juan 19:33, cuando llegaron a Jesús, no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto. Para asegurarse, uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza. Juan describe que salió sangre y agua. Durante 2000 años, los críticos se burlaron de este detalle. Sangre y agua sonaba místico, inventado, hasta que la medicina moderna explicó exactamente qué es lo que Juan estaba describiendo. Fluido pericárdico. Cuando alguien muere por asfixia traumática, el corazón se llena de un fluido seroso que, al ser perforado, se mezcla con la sangre coagulada y produce exactamente eso, sangre y agua. Juan estaba describiendo con precisión médica algo que no se entendería hasta 1900 años después. O era el médico forense más brillante de la historia, o estaba reportando lo que realmente vio. Te voy a ser completamente honesto. Hasta este punto yo todavía tenía una teoría de escape. Tal vez Jesús existió, tal vez realmente fue crucificado, pero la resurrección, eso tenía que ser un fraude. Los discípulos robaron el cuerpo, inventaron las apariciones, y el resto es historia. Pero entonces me topé con algo que destrozó esa teoría por completo, la transformación de los discípulos. No estoy hablando de fe, estoy hablando de datos psicológicos y sociológicos verificables. Estos hombres, después de la crucifixión, estaban destruidos. Pedro había negado a Jesús 3 veces. Todos habían huido cuando lo arrestaron. Los evangelios no intentan maquillarlo. Muestran a los discípulos como cobardes, confundidos, escondidos. Pero entre la crucifixión el viernes y la predicación pública el día de Pentecostés, apenas 7 semanas después, algo transformó completamente a estos hombres. Pedro, que había negado conocer a Jesús por miedo, de repente está predicando en el mismo patio del templo donde Jesús fue condenado. Está acusando a los líderes religiosos de haber matado al Mesías, frente a las mismas personas que lo mataron. ¿Qué transforma así a un cobarde? ¿Qué convierte a un pescador aterrorizado en un predicador que desafía a las autoridades que crucificaron a su maestro? No es fe ciega. La fe ciega no cambia personalidades tan radicalmente. Es convicción absoluta. Y la convicción absoluta solo viene de evidencia absoluta. Estos hombres vieron algo que los transformó por completo. Y no solo Pedro. Los 12 más Santiago, el hermano de Jesús, que había sido escéptico durante el ministerio de su hermano, más Pablo, que había sido perseguidor activo de cristianos. Todos reportando la misma cosa. Habían visto a Jesús vivo después de muerto. Ok, necesito parar aquí un momento porque esto es importante. Cuando yo estaba pasando por esta transformación, cuando la evidencia se acumulaba y ya no podía negarla, la parte más difícil no era creer, era saber qué hacer con esa creencia. Cómo pasar de, ok, esto podría ser real, a realmente vivirlo. Estaba perdido. Y entonces encontré algo que se convirtió en mi ancla diaria. Una aplicación que me encuentra donde estoy, ya sea escéptico, buscador o alguien redescubriendo su fe. Es lo primero que abro cada mañana. Cada mañana. Link en el comentario fijado. Pero déjame contarte qué pasó después, porque aquí es donde se pone realmente interesante. Estaba en mi habitación del hotel en Jerusalén. Eran como las 2 de la madrugada. Tenía documentos esparcidos por toda la cama. Manuscritos, fotografías, traducciones. Y de repente me di cuenta de algo que me heló la sangre. Durante los 3 años que había estado investigando, había estado buscando contradicciones, inconsistencias. Pero mientras más profundizaba, más coherente se volvía todo. No como una historia inventada se vuelve coherente, con demasiada perfección, demasiada coordinación, sino como la realidad es coherente, complicada, con detalles extraños, pero internamente consistente. Por ejemplo, la fecha de la crucifixión. Los evangelios la ubican durante la Pascua judía, bajo Poncio Pilato, durante el reinado de Tiberio César. Eso significa entre los años 26 y 36 después de Cristo, durante una Pascua que cayera en viernes para permitir la resurrección el domingo. Suena específico, ¿verdad?
Pues hay exactamente 2 fechas en todo ese periodo que cumplen esos criterios astronómicos. 7 de abril del año 30 y 3 de abril del año 33. Solo 2 fechas posibles en 10 años. Los evangelios no estaban aproximando, estaban siendo precisos. Pero lo que realmente me destrozó fue darme cuenta del patrón. Todo lo que había leído como evidencia contra la resurrección, cuando lo examinaba más de cerca, se convertía en evidencia a favor. La tumba vacía, por ejemplo. Los críticos siempre han dicho, bueno, el cuerpo fue robado. Pero espera, si los discípulos robaron el cuerpo, ¿por qué los lienzos sepulcrales estaban todavía ahí, ordenados? Los ladrones de tumbas no se toman el tiempo de desenvolver cuidadosamente un cadáver, toman el cuerpo completo y se van. Pero Juan describe los lienzos dejados y el sudario enrollado en un lugar aparte. Eso no es comportamiento de ladrones, eso es otra cosa. Y luego están las apariciones, no una aparición, no 2. Los evangelios y las cartas de Pablo reportan múltiples apariciones a diferentes grupos, en diferentes lugares, durante 40 días. A María Magdalena sola, a las mujeres en grupo, a Pedro individualmente, a los 2 en el camino de Maús, a los 10 discípulos, sin Tomás, a los 11 discípulos, con Tomás, a 7 discípulos junto al mar de Galilea, a más de 500 personas a la vez, según Pablo en 1 de Corintios 15. Y Pablo añade este detalle crucial, la mayoría de los cuales viven todavía. Está escribiendo alrededor del año 55, solo 25 años después de los eventos. Está diciendo, si no me creen, vayan y pregúntenles, todavía están vivos. Eso no es lo que haces cuando estás inventando una historia, eso es lo que haces cuando estás reportando hechos verificables. Pero déjame contarte el momento exacto en que me quebré. Estaba leyendo 1 de Corintios 15, el pasaje donde Pablo detalla las apariciones post-resurrección, y me di cuenta de algo que me paralizó. Pablo escribió esta carta alrededor del año 55, pero él dice que está transmitiendo algo que él mismo recibió. La fórmula que usa, para didomi y para lambano, son términos técnicos para transmisión de tradición oral formal, como un credo, como una confesión establecida. Y los eruditos, incluso los no cristianos, fechan este credo entre los años 35-37 después de Cristo. Eso es máximo 7 años después de la crucifixión. En términos históricos, eso es inmediato, contemporáneo. No hay tiempo para que se desarrolle una leyenda. Las leyendas necesitan generaciones. Esto estaba siendo proclamado mientras los testigos originales todavía estaban vivos, mientras los enemigos originales todavía estaban vivos, mientras cualquier persona que hubiera estado en Jerusalén durante esa Pascua todavía podía contradecirlo si fuera falso. Esa noche no dormí, me levanté, caminé hasta la ventana de mi habitación y miré hacia la ciudad vieja de Jerusalén. Podía ver las luces del monte del templo. Somewhere out there, hace 2000 años, algo había pasado. Algo que transformó a un grupo de pescadores cobardes en mártires valientes. Algo que convenció a un fariseo perseguidor como Pablo de que había estado completamente equivocado. Algo que hizo que hombres y mujeres prefirieran morir antes que negar lo que habían visto. Y por primera vez en mi vida tuve que enfrentar la posibilidad de que ese algo fuera exactamente lo que los evangelios decían que era. Un hombre muerto que había vuelto a la vida. Te voy a hacer una pregunta personal, y lo digo en serio. ¿Has tenido alguna vez un momento en tu vida donde todo lo que creías sobre la realidad se desmoronó? ¿Un momento donde te diste cuenta de que habías estado fundamentalmente equivocado sobre algo crucial? Ese fue mi momento, sentado en esa habitación de hotel en Jerusalén, rodeado de evidencias que había coleccionado para destruir la fe cristiana, y dándome cuenta de que esas mismas evidencias me estaban llevando hacia la fe. Es aterrador y liberador al mismo tiempo. Aterrador porque significa que toda tu visión del mundo tiene que cambiar. Liberador porque significa que ya no tienes que luchar contra la verdad. Un momento, antes de que vayas a cualquier lado. Todo lo que acabamos de repasar, las piedras, las profecías, la transformación de los discípulos. Esto no puede ser solo un video que viste una vez. Tiene que convertirse en parte de tu caminar diario. Exactamente por eso puse algo en el comentario fijado. La herramienta que mencioné antes, la que uso cada mañana antes de comenzar mi día, toma todo lo que discutimos hoy y lo convierte en un encuentro diario con Dios, no una vez, cada día. Ve al comentario fijado ahora mismo, no pases de largo. Y si esto cambió cómo ves la resurrección, suscríbete. Profundizo así cada semana. Y una cosa más, ahora mismo, mientras sientes esto, piensa en una persona, solo una. Alguien que está luchando, alguien que está buscando, alguien que necesita saber que no está solo. Envíale este video. Podrías cambiar su vida esta noche. Podría ser la respuesta a una oración que hizo anoche. La resurrección no es solo historia, es la realidad que lo cambia todo, para siempre.